comenzamos la última sesión de la tarde de la conferencia en general, la sesión 14. Análisis del discurso, géneros especializados, multimodalidad, comunidades exclusivas. Tenemos dos presentaciones hoy solamente en esta sesión. Una es en inglés, que sería la segunda, la de Patricia, Palomino Mozón, y luego la primera, que sería en español por Desiree del Mar Avilés Márquez. Vamos a comenzar por esa, por Desiree, que ya está lista, de la Universidad Pablo de la Vida, y se titula La lectura fácil del género textual, un estudio funcionalista desde la perspectiva del análisis del discurso. 5 minutos antes de empezar la presentación de Desiree, pero te interrumpiré para dejarte los saber, ¿vale? Bueno, the floor is yours. Vale, estupendo. Buenas tardes, soy Desiree Avilés de la Universidad Pablo de la Vide y mi ponencia de hoy versará sobre la lectura fácil y su consideración como un posible género textual con unas características claramente delimitadas que permiten otorgarle dicha categoría y también un análisis sobre cómo la lectura fácil interactúa con los géneros literarios, con un texto literario. Esta idea surgió durante la elaboración de mi trabajo de fin de grado, que consistió en una investigación sustentada en una traducción interlingüística de 2 capítulos de la obra To Kill a Mockingbird, Matar a un ruiseñor en español, de Harper Lee, en este caso destinada a un público demandante de lectura fácil. Durante la investigación constaté que, como en toda traducción interlingüística, había que enfrentar unos problemas de traducción inherentes a la diferencia lingüística y cultural entre el público original y el público meta. Sin embargo, también detecté una serie de problemas que eran consecuencia de las características propias de los textos literarios de cara a un procesamiento de lectura fácil, que es un campo muy poco explorado. Esta ponencia parte de los resultados de dicha investigación, pero se centra concretamente en el análisis del proceso de conversión de los textos literarios a la lectura fácil de la misma lengua a través de un análisis del discurso y de una detección cualitativa de la complejidad del texto original. Dicho análisis se aplicará en esta ocasión a la traducción española de Matar a un ruiseñor de Harper Lee para evaluar cuáles son las dificultades que presentan los textos literarios de cara a una conversión a lectura fácil. En primer lugar, vamos a realizar un acercamiento al concepto de lectura fácil. La definición de lectura fácil es muy diversa, ya que es considerada tanto una metodología como un tipo de texto, un género textual, incluso una variedad lingüística, que en cualquier caso presenta información accesible para colectivos que no la procesarían adecuadamente, por ejemplo, con un texto medio, es decir, personas con diversidad funcional, hablantes no nativos, niños, etc. Gracias a la lectura fácil, estos grupos tienen la oportunidad de recibir la información procedente de textos que a priori les resultarían inteligibles. La norma UNE, que reúne las pautas y recomendaciones de documentos de lectura fácil a nivel estatal en España, define la lectura fácil como un método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, pero también al diseño y maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora. Por su parte, la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, que elaboró unas directrices previas a la norma UNE, ya en 2012, distingue 2 definiciones diferentes de lectura fácil. Por una parte, puede ser una simple adaptación lingüística de un texto, de modo que facilite más la lectura que un texto medio, pero que no facilite la comprensión, y por otra parte, puede ser una adaptación que haga más fácil tanto la lectura como la comprensión. Ambas consideraciones son complementarias y, por tanto, podemos considerar la lectura fácil como un método de elaboración de textos que tiene como objetivo crear un texto reconocido como fácil de leer y que, dependiendo del destinatario, se limitará a una adaptación lingüística o bien adaptará también el contenido para facilitar su comprensión. Cabe señalar que no existen unas pautas rigurosas que delimiten el proceso de elaboración de lectura fácil, pero sí que existen una serie de recomendaciones. Hasta hace poco, las dos referencias principales fueron las directrices de la ya extinta International League of Societies for Persons with Mental Handicap, hoy día convertida en Inclusión Europa, y la ya mencionada Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias. A estas dos se sumó la norma UNE en 2018, que, como ya he dicho, especifica las pautas y recomendaciones para la adaptación, creación y validación de documentos en lectura fácil.
Estas recomendaciones son muy amplias, pero las podemos resumir en 4 puntos. Utilizar un lenguaje simple y directo, evitar recargar de información una misma frase, evitar el léxico complejo y estructurar el texto de manera clara y coherente, aunque también existen otras apreciaciones como las que aparecen en esta diapositiva. Asimismo, cabe señalar que se tratan de unas recomendaciones generales y que su aplicación dependerá del público al que esté dirigido el texto. Un público con problemas cognitivos requerirá de una adaptación tanto lingüística como del contenido, mientras que un público con meras dificultades de lectoescritura tan solo necesitará en un principio una adaptación lingüística, que variará también en función de su magnitud. La lectura fácil se puede aplicar tanto a los textos generales como a los textos especializados. En el caso de los textos literarios, estos presentan una dificultad añadida para su conversión a lectura fácil, debido precisamente a la naturaleza del texto literario, como comprobaremos a continuación. Como ya dije al inicio, en esta ocasión emplearemos como texto origen la traducción al español de Matar a un ruiseñor, publicada por Ediciones B en España. A grosso modo, la novela está protagonizada por una niña, la narradora, cuyo padre, un abogado, defiende a un personaje de raza negra de un crimen que no ha cometido en un contexto tan racista como lo es la Alabama de los años 20. Para comprender la dificultad intrínseca de la interacción entre literatura y lectura fácil, vamos a llevar a cabo un análisis de un corpus determinado, que en este caso serán los capítulos 17 y 18 de la novela. ¿Y por qué estos capítulos en concreto? Porque son parte del clímax de la trama, porque es el juicio en el que se resuelve el misterio, y por tanto todas las versiones de lectura fácil obligatoriamente deben llevar a cabo una omisión de gran parte del contenido, van a incluir estas escenas. Matar a un ruiseñor es una obra trifuncional. Por una parte, tiene una función lúdica, por lo que la construcción del argumento y la caracterización de los personajes, que incluye el uso de diálogos y descripciones, desempeña un papel importante. Sin embargo, esto supone un problema en la lectura fácil, porque se recomienda que el texto sea sencillo, breve y lineal. Y al tratarse de una novela policíaca, es imposible seguir una línea cronológica a lo largo de toda la obra, ya que para mantener la intriga es necesario iniciar la narración en un tiempo posterior a los hechos que se investigan en la novela y que serán tratados más adelante con una consecuente regresión al pasado, como es el caso de este fragmento. En estos capítulos se desarrolla un juicio que habla sobre acciones pasadas y entonces se imposibilita mantener una estructura lineal en el que se alterna información sobre el presente, pero también sobre el pasado. La priorización de la linealidad del relato plantea también otro problema, como podemos ver en este pasaje, porque estos capítulos, al igual que el resto de la obra, son narrados por la narradora de la novela, que describe lo que va sucediendo desde su punto de vista, pero no solo se centra en el juicio en sí, sino también describe una acción paralela a este, como vemos en el fragmento. La narradora está siguiendo el juicio, tiene al lado unos amigos y los amigos van comentando el juicio, pero esto supone un problema porque la acción se dispersa y por una persona que necesita un texto en lectura fácil puede resultarle difícil de seguir el hilo. Otro problema es la repetición de información que se da con frecuencia en estos capítulos al tratarse de un juicio en el que tienen lugar interrogatorios en los que se pregunta de manera reiterada por una cuestión particular. A pesar de que la repetición es un recurso que dota de mayor realismo y verosimilitud al juicio de estos capítulos, debe sacrificarse en la lectura fácil, porque se recomienda presentar la información de manera clara y directa. Y el hecho de repetir una y otra vez la información, por mucha verosimilitud que le proporcione a esta escena, supone una mayor extensión y sobrecargar el texto de información para unas personas que ya tienen dificultades lectoras. La segunda función de la obra es la crítica social, porque la novela retrata de manera crítica una sociedad racista y denuncia la injusticia social existente. Y también se menciona la violencia de género, ya que uno de los personajes femeninos sufre violencia a manos de su padre y se especula sobre abusos sexuales y violaciones. Un público con dificultades de lectoescritura no tendría problemas a la hora de comprender determinadas cuestiones, pero otros con dificultades cognitivas sí. Por ejemplo, esta información implícita en este diálogo tal vez no lo comprenderían, porque se hace mención a que va a ser discriminado como negro cuando dice, señor Finch, si usted fuese negro como yo no me haría esa pregunta, pero
tal vez una persona con problemas cognitivos no lo captaría y entonces habría que añadir información para mantener esa función, pero al mismo tiempo modificando el texto y en este caso sí realizando una adición. Además, dependiendo del tipo de público, se omitirían palabras malsonantes, como puede ocurrir con una lectura fácil dirigida a niños. Por ejemplo, en este caso, que se podrían omitir las palabras malsonantes. Pero sobre todo la tercera función de la novela, la creación de belleza y la riqueza literaria, la que se ha visto visiblemente afectada. Uno de los principales problemas a la hora de adaptar un texto a lectura fácil, como ya he dicho, es la sobrecarga de información y la extensión excesiva. Es inevitable que se omita parte del contenido y para ello es precisa una detección cualitativa de la complejidad del texto original y una selección de información en función de su relevancia y de sus escopos. Un posible filtro para clasificar la información en función de su relevancia es la clasificación, a nuestro modo de ver, por colores. Así, por ejemplo, en este fragmento hemos clasificado por color azul la información que contiene la acción principal y que es indispensable para el desarrollo de la trama y debería incluirse sí o sí en una adaptación a lectura fácil. En color naranja, en cambio, aparece la información que no es indispensable para el desarrollo de la trama, pero que contribuye a la caracterización de los personajes o que enriquece la narración. Y en color gris aparece la información que es irrelevante y que simplemente aporta belleza literaria. También aplicamos una serie de etiquetas que designaban criterios establecidos previamente por las directrices de lectura fácil que permitirían identificar las oraciones largas, las repeticiones o el léxico complejo, por ejemplo, que son problemas que intuimos que se repetirían de manera sistemática en un texto literario. Desider, perdona, te quedan Sí. 5 minutos, ¿vale? Vale, de acuerdo. Ya. La clasificación de información es sin duda uno de los pasos previos a la adaptación. Paradójicamente, la supresión de contenido afecta inevitablemente al intento de preservar la función original del texto, porque se eliminan fragmentos irrelevantes para la trama que tan solo aportan belleza literaria y de esta manera digamos que se daña en cierto modo la naturaleza del texto literario, que lo que pretende es crear belleza. Y esto supone una de las principales dificultades a la hora de adaptar a lectura fácil este tipo de textos, no solo por la complejidad que conlleva hacer entendible rasgos propios del texto literario, como por ejemplo pueden ser las figuras literarias que un público con dificultades cognitivas o de lectoescritura no la procesa fácilmente, sino también por discernir qué contenido debe descartarse cuando en realidad en un texto literario todo es relevante, incida en la trama o no. Por tanto, la adaptación de un texto literario a lectura fácil implica una ineludible pérdida de parte de su función como texto que se puede intentar reducir en la medida de lo posible, por ejemplo, intentando mantener cierto grado de complejidad en otros elementos de la obra, como puede ser la caracterización de los personajes a través del diálogo, ya que, como he dicho, en la narración se elimina con mucha frecuencia información al respecto. Y esto no es más que un primer acercamiento a una cuestión tan compleja como lo es la relación entre lectura fácil y literatura, dado que se trata de un texto literario cuya finalidad se debe mantener y debe reproducirse su estilo. Pero también esta novela supone una crítica social y que también se debe mantener y por supuesto también se debe mantener la intriga que rodea la trama, porque se trata de una novela policíaca con un mensaje antirracista. Por tanto, a pesar de que lo prioritario es mantener la trama que vertebra la novela y que representa su función lúdica, porque si no se mantiene la trama es imposible, sacar provecho de la novela, también es preciso preservar el componente de crítica social y, por supuesto, la riqueza literaria. Y esta finalidad múltiple supone un verdadero reto propio inherente a la producción de textos literarios de lectura fácil. Si con otro tipo de textos, ya sean generales o especializados, la prioridad habría sido transmitir el mensaje del enunciado, a la hora de convertir un texto literario en lectura fácil, se debe atender una variedad de principios cuyo tratamiento puede interferir y dificultan la elaboración de un resultado satisfactorio. Y ante la escasez de estudios sobre esta cuestión y la dificultad que supone conciliar ambos campos,
el tratamiento de los textos literarios con vista a una adaptación a lectura fácil es muy, pero que muy subjetivo y depende del criterio particular de cada persona, de qué considere que se debe omitir y qué no, qué es importante y qué no lo es. Y asimismo, este tratamiento variará en función del destinatario, que puede ser muy diverso y presentar necesidades diferentes. Y, por ejemplo, una versión de lectura fácil destinada a niños no será igual que una versión de lectura fácil destinada a personas con problemas de lectoescritura como es la dislexia. En cualquier caso, dadas las características del público demandante de lectura fácil, independientemente del colectivo que se trate, las funciones del texto literario pueden verse afectadas dependiendo de su naturaleza, especialmente la función estética, que supone el mayor reto de la lectura fácil literaria, debido a esas características intrínsecas de la lectura fácil y que se puede identificar claramente. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Desiree, por la presentación. Me ha gustado mucho porque yo trabajo esto con algunos alumnos de tercer. Bueno, has estudiado traducción, ¿verdad? Sí. Vale, vale, se nota. El tema que- ¿Tenemos alguna pregunta? Podéis poner las preguntas por el chat, que antes no lo he dicho, pero bueno, me imagino que ya lo sabéis. O si queréis, como estamos en la última fase, pues puedo daros paso por micrófono. Yo tengo una Vale. pregunta que siempre le hago a mis estudiantes Ujú. cuando se refieren a ese tipo de adaptaciones, porque es súper interesante, y sé que en este caso lo has hecho, digamos que la adaptación está relacionada con, por ejemplo, con algún tipo de dificultad en la lectura, etcétera, etcétera. Y la verdad que es muy chulo la adaptación multimodal que se le hace. Pero tengo preguntas con respecto al estilismo en la parte estilística de la obra. Ujú. ¿Tú crees que se puede, digamos, perder? Yo creo, Un ejemplo, en el caso, perdona que te interrumpa, de sí, la novela que has escogido, ujú, el uso de las palabras malsonantes ujú, y de, digamos, de las palabras, por ejemplo, racistas, que no ujú, son, entonces a la hora de adaptarlas para niños, por ejemplo, o para jóvenes, se ujú. elimina. ¿Cómo lo ves? Claro, sí, es lo que comentaba, que el estilo normalmente es lo que más sufre a la hora de convertir un texto literario a un texto literario en lectura fácil, porque es que inevitablemente la omisión de información implica que al eliminarse contenido, una omisión que realmente es selectiva, pero que al fin y al cabo modifica el texto, y en cuanto modifica el texto original, ya digamos que pierde riqueza, sobre todo porque aunque la sencillez no implica simpleza, pero sí es cierto que el texto se simplifica para que un destinatario meta pueda acceder a él porque no puede acceder al texto origen. Entonces, en cuanto a las palabras malsonantes que has comentado, es como decía que depende del público al que esté dirigido. Por ejemplo, unas personas, por ejemplo, con dislexia no van a necesitar que se censure. Claro, claro, Unas personas con problemas cognitivos, depende del nivel. Y en el caso de los niños, pues depende también del criterio de la persona que lo elabore. Pero sí, por ejemplo, no es propio de esta investigación, pero en mi trabajo de fin de grado estuve comparando versiones de lectura fácil en inglés de esta obra, de Matar un ruiseñor, y por sí. ejemplo, censuraban el término niga en inglés, que es un término muy peyorativo para referirse a las personas de raza negra, y lo Ujú, censuraban, aparecía con asteriscos, porque era una versión dirigida a los niños, y claro. entonces para evitar esa impresión. Mm, Entonces, sí, la censura es un tema muy poco investigado en la lectura fácil, que yo creo que en muchas ocasiones también se recurre mucho a él sin tener en cuenta realmente, tal vez incluso presuponiendo que el público al que se dirige no va, o sea, le va a impactar demasiado y tal vez no sea así. Por claro, eso es tan importante también, como decían las normas, validar el texto con los sí, destinatarios metas para que claro. contrasten y se sepa si es un texto de calidad o no. Claro, yo a mis alumnos, por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo de la novela Huckleberry Finn, que se adaptó en Estados Unidos para, digamos, para jóvenes, y la palabra nigger, como has dicho, se eliminó de Ujú, de la novela, de casi todas las partes de la novela. Yo hice el experimento de que mis alumnos leyeran un apartado, digamos, la parte original. Y yo estoy seguro que el público norteamericano, estadounidense en este caso,
se vería más afectado por el uso de esa palabra, porque tiene más trascendencia allí que aquí, a nivel histórico, me refiero. Entonces, estoy de acuerdo contigo que esa adaptación es más compleja, porque tiene que tener en cuenta el público lector. Ujú. Sí, y en cuanto al término niga, como has dicho, es que todo depende del trasfondo histórico y sociocultural del público. Por ejemplo, es que, como ya has dicho, en Estados Unidos el término niga es totalmente ofensivo, sobre todo a día de hoy. De hecho, hay noticias de que en las bibliotecas de los colegios censuran esta obra por el término, pero por el contexto sociocultural de la esclavitud, de las personas de raza negra. Y en cambio aquí en España, aunque también existe el racismo, pero se ha vivido de otra manera, porque los eventos históricos han sido también diferentes. Entonces, claro, la percepción es diferente. Claro. Muchas gracias, Desiree. Nada. Bueno, continuamos.